En este problema tenemos una cadena la cual se encuentra reposando sobre una cuña triangular tal y como se muestra en la figura, de tal manera que en las superficies son lisas y la longitud total de la cadena es igual a L. Consideremos pues que el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es igual a θ. Y vamos a asumir que el movimiento de la cadena se va a dar en esta dirección. Eso implicaría que deberíamos dibujar dos ejes para el movimiento de esta cadena. Un eje en la vertical y un eje a lo largo del plano inclinado. Entonces vamos a considerar esta variable como y, donde este es el inicio coordenado y para la superficie inclinada este va a ser el origen. Por lo tanto, esta longitud sería igual a L menos Y. Digamos pues que el bloque la cadena tiene una longitud igual a 5 y la masa será igual a 10 kilogramos. Por lo tanto, la masa por unidad de longitud, la cual vamos a llamar U, será igual a M sobre L. Para este caso en específico sale 2. Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre, podemos notar que existen dos fuerzas. Una fuerza a favor del movimiento, la cual está en esta dirección, y otra fuerza en contra del movimiento, la cual será esta fuerza de aquí. Podemos descomponer entonces esta fuerza en una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Bueno, aquí he cometido un error. Consideramos que la fuerza de gravedad es una fuerza dirigida en la dirección vertical. Por lo tanto, esta fuerza la podemos descomponer en una fuerza paralela al plano inclinado y la otra sería perpendicular. La fuerza que se encuentra a favor del movimiento, en este caso sería la fuerza ejercida por esta pequeña sección de cadena, la cual tiene una longitud y. Entonces, si nosotros multiplicamos la densidad lineal por la longitud, nos dará la masa. La densidad lineal es la masa entre la longitud por la longitud y. Esa es la masa de la porción de cadena que está colgando. Esto multiplicado por la gravedad G nos da la fuerza vertical que ejerce la porción de cadena que está sobrando al costado del plano inclinado. Para el otro caso, tenemos que la longitud de cadena restante que aún se encuentra en el plano inclinado es L menos Y. Por lo tanto, si a esa longitud le multiplicamos la densidad lineal, tendríamos la masa de esa porción de cadena. Por lo tanto, la masa sería igual a mu, que es igual a m sobre L, multiplicado por la longitud, que sería L menos Y. Esa sería la masa de la porción de cadena que se encuentra en el plano inclinado. Si a esto lo multiplicamos por G, tendremos la fuerza de gravedad de la porción de cadena que se encuentra en el plano inclinado. Ahora, como el plano inclinado forma un ángulo θ con la horizontal, tenemos que el valor de este angulito de acá vale θ. Por lo tanto, la proyección de la fuerza a lo largo del plano inclinado sería igual a la magnitud que hemos escrito ahora multiplicado por el seno del ángulo. Entonces tenemos las fuerzas a favor, que es la cadena que cuelga, menos la fuerza en contra del movimiento, que es igual a la porción de la cadena que se encuentra en el plano inclinado, que es esta fuerza de gravedad multiplicada por el ángulo θ. Eso lo podemos escribir acá. La fuerza en función de la posición es igual a m por y sobre L, multiplicado por G, la fuerza a favor, menos la fuerza en contra. M sobre L multiplicado por L menos Y, multiplicado por G, multiplicado por el seno del ángulo θ, al cual lo vamos a llamar pi tercios. Vamos a colocarle 30 grados para que los valores sean enteros. Entonces tenemos que la fuerza en función de la posición de momento tiene este valor. El valor de G es la aceleración de la gravedad, la vamos a llamar G igual a 10. Teniendo así la fuerza en función de la variable Y igual a esto, ¿no? 30y menos 50. Entonces lo que corresponde ahora es calcular el trabajo de esta fuerza variable, F, que depende de y el valor de ese trabajo será igual a la energía cinética ganada por la cadena. Es decir, el trabajo de F sub Y debería ser igual
al valor de la energía cinética de la cadena, donde m es la longitud de la masa de la cadena, y hemos representado como b la velocidad final de la cadena. Las condiciones iniciales serían la integral desde y sub 0 hasta un valor de y eso nos daría el valor de la velocidad final de la cadena. Calculando el valor de esta integral y despejando el valor de b, podemos obtener entonces la rapidez de la cadena. Calculemos entonces cuál será la rapidez de la cadena cuando toda la cadena logra caer del plano inclinado, y consideremos que las condiciones iniciales son estas: que la posición inicial de la longitud de la cadena que cuelga va a ser igual a la mitad de la longitud de la cadena, es decir, L medios. Eso lo podemos tipear aquí en el programa. Vamos a decir que queremos la integral desde y sub 0, el cual es L medios, hasta el momento en el que toda la cadena se suelta del plano inclinado, es decir, cuando la variable y toma un valor de L. Para el valor de la fuerza variable, que es F de y, el cual es toda esta magnitud de acá, lo pegamos, y la variable de integración es la letra y. Tenemos entonces que el trabajo de la fuerza F de y desde y sub 0 hasta y nos da igual a 156.25, considerando los datos escritos aquí. El valor, que es el trabajo de la fuerza variable, debe ser igual al cambio en la energía mecánica de la cadena. Note que aquí la fuerza que estamos considerando como variable es la fuerza que se origina a partir de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, si estamos calculando el valor del trabajo que hace la fuerza de gravedad, ya no debemos considerar el valor de la energía potencial gravitatoria. Entonces, el trabajo generado por la fuerza de gravedad debe ser igual al cambio en la energía mecánica de la cadena. Como no estamos considerando energía potencial gravitatoria, la única energía mecánica que existe para la cadena es la energía cinética. Y si consideramos que inicialmente la cadena se encontraba en reposo, la rapidez inicial sería igual a 0, por lo tanto la energía mecánica inicial de la cadena es igual a 0. Luego de que la cadena se ha caído totalmente fuera del plano inclinado, la única energía que posee al final la cadena es la energía proveniente de su rapidez b. Es por eso que el cambio en la energía mecánica de la cadena sería igual a 1/2 de la masa por b al cuadrado, donde el valor de b es el valor final de la rapidez. Tenemos entonces que debemos igualar este valor 156.25, debemos igualarlo a la energía mecánica, al cambio de la energía mecánica de la cadena, el cual es igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, haciendo el cálculo, aquí podemos obtener que el valor de la rapidez es igual a 5.59, es decir, 6 metros por segundo. Y esa sería la resolución del problema, mostrándoles el potencial que tiene esta aplicación para realizar cálculos numéricos y ya no realizar nosotros las integraciones. Muchas gracias.